Bueno, el día de hoy vamos a ver sombras. Esto es Curso Taller de Dibujo. Aquí tenemos una esfera, un cubo, una pirámide y un cilindro. Recuerden, siempre hay que pensar en 3D. Aunque estemos diseñando en 2D o trabajando en 2D, hay que estar pensando siempre en 3D. Lo primero que hay que definir es dónde viene nuestra luz. Vamos a suponer que viene de acá. Entonces, como si fuera la luna, la esfera tendría una sombra parcial. Si lo aplicamos al cubo, podríamos pensar que esta sería la cara más sombreada. Y en la pirámide, esta sería la más sombreada. Tanto en el cilindro como en la esfera tenemos superficies curvas, lo cual, como en la luna, ¿sí? Nosotros tenemos una zona iluminada, una zona sombreada, pero tenemos una área que se llama de penumbra. Es una donde está el atardecer. Si estuviéramos parados en la luna, sería el atardecer desde la luna. El cubo, al tener la luz desde arriba, probablemente tuviera una cara no tan iluminada, pero tampoco está sombreada. Se fijan que da la idea de que esta cara está más sombreada que esta otra. Entonces tenemos una área iluminada, una en penumbra y una completamente oscura. En la luna o en la esfera, dependiendo de la intensidad de la luz, esto va a ser más contrastante. Aquí en la pirámide tenemos una cara más expuesta directamente a la luz y otra que también pudiera ser completamente oscura, o dependiendo de la inclinación de la luz pudiera haber cierta penumbra. Ahora vamos a ver lo que es la sombra proyectada en la mesa o en el piso donde están nuestros objetos. Como anteriormente, teníamos que tener bien definido de dónde venía la luz. Con la esfera hay que trazar una línea que la atraviese por el medio y otra línea de su base hacia donde apunta la luz. Para saber qué tan grande va a ser el óvalo que va a ser nuestra sombra de nuestra esfera, hay que utilizar líneas paralelas a la inicial y nos va a dar el punto exacto donde empezaría la sombra. De esa manera pudiéramos dibujar, ahora sí, la sombra. Si no estuviera el cubo, la sombra continuaría hasta acá. Aquí, con ayuda de esta línea, yo dibujo la sombra que subiría por el cubo. Si se fijan, estas sombras los hacen todavía más tridimensionales porque los están ubicando en un lugar. Unos le hacen sombra a los otros. Tomando el mismo ángulo, podemos trazar la sombra del cubo también. Aquí, utilizando las referencias de las esquinas del cubo, puedo yo trazar hasta dónde va a llegar la sombra. Hasta dónde va a llegar la sombra de este lado, observen. Y esa sería la sombra del cubo. Aquí dibujaríamos de la siguiente forma. De este punto a este punto podemos dibujar la sombra proyectada en la pirámide. Con la esfera nos damos la idea de que la luz no está perpendicular a nuestra vista, sino que está un poco hacia el frente. ¿Sí? O sea, no está con el pizarrón, sino está tantito más al frente.
¿Por qué? Porque vemos una curva en la esfera, en la sombra de la esfera. Si estuviera el foco completamente alineado con la pared donde está el pizarrón, esta sombra se vería recta, ¿sí me explico? O sea, se vería así, completamente recta. No me gusta hacerlo porque se pierde mucho detalle y se pierde la idea de que es una esfera. En el cilindro, al igual que en todas las demás piezas, podemos dibujar líneas, ¿sí? Líneas paralelas a los bordes del objeto y paralelas a la luz en todos los demás. En el cilindro, como la luz dijimos que está más hacia el frente, esta cara del cilindro sí estaría iluminada. Pudiera estar en penumbra, ¿sí? Porque no le pega directo la luz. Si yo pongo una penumbra, nos va a obligar a poner penumbra en las zonas curvas. Si se fijan, me brinqué la sombra de la pirámide. Como es una pirámide y sus paredes están inclinadas, probablemente nos diera más problemas a la hora de dibujar la sombra por el ángulo actual de la luz, pero aún así sí tiene sombra, pero una más pequeña. Aquí les voy a mostrar 3 ejemplos de 2 cosas. Una, la intensidad de la luz. Aquí vamos a poner una luz intensa. ¿Ok? La sombra, recuerden, yo saco un poquito la luz o la lámpara del pizarrón para poder ver una curva. Igual, si la paso más allá de la pared, la sombra estaría curva hacia el otro lado. ¿Sí me explico? Y aquí vamos a ver algo. Les dije que dibujaran una línea con el ángulo de la luz por el centro de la esfera y paralela para los límites. Ahora, con respecto a donde está posada la esfera, trazo esta línea. Esta línea nos dice para dónde está la luz, porque de aquí a acá voy a dibujar el óvalo de la sombra. Acá voy a ver el lado extremo, que sería una luz difusa. Igual marco dónde iría la sombra. Igual marco los límites de mi esfera, dónde está posada y la inclinación de la luz. Aquí, si se fijan, la cambié, va para allá. O sea, la luz está fuera de mi pared. Pero ahora utilizaré una técnica que se llama asurado. Utilizamos líneas para dar a entender una sombra no tan definida, no tan intensa. Pero sí utilizamos la referencia que dibujamos sobre hasta dónde iba a llegar la sombra. Ahora, para ir haciendo más intensa la sombra, lo que hago es intercalarle otro asurado en contra. Nos da la idea de que es una zona más oscura. Y otro más. Y otro más, y otro más. O sea, ¿cuánto se necesita? Como aquí les dije, la sombra va para allá, va para dentro del pizarrón. Se inclina un poco. Ahora, pero como dijimos que no es una luz muy intensa, ¿sí? Sino es que a lo mejor como un día nublado, no vamos a utilizar el negro, sino un asurado que nos dé la idea de que es una sombra grisácea. Y le podemos intercalar otro para que digamos que el centro de la sombra sí sea más oscuro. Acá voy a hacer una combinación. ¿Se fijan? Estoy utilizando unos picos. También se puede utilizar asurado
pero estoy poniendo un fondo negro, como si fuera una luz intensa. Igual, ya saben la sombra, esta sí puede ir intensa, pero es una combinación. El ubicar la sombra separada del objeto nos da la idea de que esto está flotando de alguna forma, pero tenemos que justificarlo con la luz global que teníamos, que estamos utilizando con los demás objetos. Aquí en este ejemplo precisamente pues sí tenemos varias luces. Tenemos una intensa que está más allá de mi pared, una más suave que está afuera de la pared y otra que está paralela a la pared. Aunque así, aquí no se note, bueno, la idea era de que fuera una sombra paralela. Voy a pasar al siguiente ejemplo. Aquí voy a poner una luz intermedia, ni tan intensa ni tan suave, y va a venir en el mismo ángulo que venía el que nos ayudó con las pirámides y estas cosas. La cabeza va a tener una sombra de esta forma, va a proyectar una sombra sobre los hombros, el mismo torso va a producir una sombra, la pierna va a producir una sombra, el pie va a producir una sombra. Ahorita nada más la estamos definiendo. Este brazo probablemente no lo toque la luz. Este brazo, como es un cilindro, va a producir una sombra en sí mismo, ¿sí? Y proyectar otra en el cuerpo. Esta pierna también va a tener su propia sombra. Esta sombra aquí, la de la cabeza, pudiera estar un poco más abajo porque empieza a caer el pecho, ¿sí? La cabeza no es una esfera, tiene protuberancias. Recuerden que todo lo que estoy haciendo yo con rojo o con azul es un boceto. Ojo, nariz y boca. Con base al ángulo de la luz que estamos poniendo, esta va a ser la sombra de la cabeza y aquí empezaría la del cuerpo. Espero que esta técnica les haya servido para el dominio de las sombras. Es una forma introductoria para que ustedes vayan haciendo sus propios experimentos. Esto es más complejo, sobre todo si tiene perspectiva o si estamos haciendo un escenario más grande. Aquí les voy a dejar el link al video más reciente y aquí alguna lista de reproducción que sea conveniente según el caso. Bueno, pueden ir a break. Ya es hora.